Recordamos y vamos entonces a abrir la Biblia, los que tenemos Biblia, en el capítulo número 4 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Vamos a buscar. Estamos leyendo y meditando en este libro sagrado de Dios para que Dios nos bendiga, pueda moldear nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Capítulo 4 de Romanos. Vamos a compartir la bendita palabra de Dios. Si usted tiene a su lado a alguien, compártala. Y dice la bendita palabra de Dios, versículo número 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas. Para los que no venimos tan asiduamente, hermano, es difícil entender lo que estamos hablando acerca de la circuncisión y de la incircuncisión. Pero para los que venimos, hermano, más asiduamente, creo que, hermano, está bien claro y comprensible, hermano, la palabra, hermano, este acto o confirmación de la fe de Abraham que Dios le dio para con él y para con su descendencia. Decíamos, hermano, en el capítulo 4, la lectura anterior que leímos, que el apóstol Pablo, recuerde que la carta está, hermano, enviada a los hermanos romanos. Y por supuesto, hermano, no solamente a ellos, sino que Dios quiso que esta carta quedara escrita, cubierta en el canón sagrado para bien de todas las iglesias de Dios de todos los tiempos. Y por eso el apóstol Pablo, él, como va a ir a Roma, él está preparando, mostrando, hermano, cuál es el evangelio a que Dios le ha enviado a predicar. Recuerde que el apóstol Pablo, él dice que el evangelio que él predicaba, él no lo había recibido de hombre alguno, sino que lo había recibido directamente de Jesucristo. Por eso el versículo, capítulo 11 que leíamos acerca de la Santa Cena, el mismo Pablo, él dice, porque yo recibí del Señor. Entonces Pablo, hermano, él podía decirlo con toda confianza que lo que él predicaba y enseñaba, el Señor Jesucristo se lo había enseñado. Entonces él puso dos ejemplos de hombres que vivieron en el Antiguo Testamento. Uno antes de que la ley
que Dios dio a los judíos, a los israelitas, fuese dada. Y el otro, el de David, que fue un hombre que ya, hermano, vivió dentro de la ley que Dios, hermano, dio a los israelitas. Pero de ambos, el apóstol Pablo enseña que fueron justificados por la fe. Bueno, incluso el mismo David, él lo confiesa, ¿verdad? Él lo confiesa porque él tuvo la experiencia, hermano, amarga de que a través de un pecado muy grave, él pudo ver la gracia de Dios que le perdonara sin obra alguna. Y por eso él pone el ejemplo, Abraham y David. Pero ahora, hermano, él va a hacer la pregunta, porque acuérdense que para los israelitas, Abraham y David eran hombres emblemáticos, hermano. Eran hombres, hermano, o sea, patriarcas, ¿verdad? Hombres de respeto. Hombres de respeto. Y claro, como Dios a Abraham lo llama amigo, lo llama el padre de la fe. Por eso, hermano, Abraham, hermano, ocupa un lugar muy preeminente, porque por así decir, como no es así como lo dice aquí la palabra de Dios, que es Abraham nuestro padre en la fe. Es Abraham nuestro padre en la fe. Pero ahora la pregunta que el apóstol Pablo hace, hermano, es si esa justificación por fe que muestra que recibió Abraham y David, que si ese ofrecimiento, esa promesa de justificar al hombre por la fe sin obras, es para los judíos solamente o para quiénes. Él hace la pregunta, y hace la pregunta porque, hermano, los judíos, recuerden que el judaísmo, aunque es una religión que adora al Dios vivo y verdadero, sus enseñanzas son completamente erradas. Entonces, hermano, el judaísmo viene a ser como una secta más, que va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Porque los judíos han tergiversado completamente el mensaje de Dios o la voluntad de Dios para con ellos. Entonces, por eso, hermano, el apóstol Pablo, hermano, como ellos se gloriaban de ser hijos de Abraham, entonces ellos llegaron a pensar que tan solo bastaba circuncidarse. Recuerden que eso es lo que enseña el judaísmo. Enseñame el judaísmo. Fue una de las razones por las cuales el apóstol Pablo fue a Jerusalén, hermano, para pelear en favor de los gentiles. Porque los judíos decían eso: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Entonces ahí, hermano, solamente ahí podemos ver, hermano, que el judaísmo, hermano, es una secta religiosa que enseña lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña, porque la palabra de Dios, el evangelio, presenta que el hombre es salvo por la fe sin las obras de la ley, ¿verdad, hermano? Eso presenta el evangelio, que el hombre es salvo por fe y no por obras. Entonces, por eso el apóstol Pablo, él dice que es bienaventurado el hombre a quien Dios perdona sin pedirle obras. Y ahí está el ejemplo de Abraham y David. Pero ahora la pregunta de él es esa: dice, pues, esta bienaventuranza, o sea, de que el hombre es bienaventurado, aquel hombre a quien Dios le perdona sus pecados sin pedirle obras, dice, esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Esa es la pregunta. ¿Para quién es esta bienaventuranza? Ya que fueron dos israelitas. Bueno, el caso de Abraham era hebreo, hasta después los llamaron israelitas, pero en el caso de estos dos hombres, hermano, que forman parte del pueblo que Dios amó, los judíos. Entonces dice, bueno, si Dios salvó a dos, voy a decir, los judíos, entonces Dios va a bendecir o va a salvar por la fe sin obras solamente a los judíos. O sea, acuérdense, cuando se habla de los de la circuncisión, se refiere a los judíos. Y cuando habla de los de la incircuncisión, se refiere a todo el resto de la humanidad. Ahí estamos incluidos nosotros. Entonces él dice, bueno, esta bienaventuranza de que Dios perdona al hombre sin obras, ¿es para los judíos solamente o para quién? Entonces él mismo va a contestar, ¿verdad? Entonces él dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, vuelve a recalcar, ¿verdad?
que Abraham fue justificado sin obras. Sin obras. Entonces, acuérdese que Abraham vivió, hermano, por así decirlo, más de 400 años antes de que la ley fuese promulgada. O sea que Abraham vivió sin ley. Abraham vivió sin ley. Entonces, por eso ahí recalca, dice, porque si decimos que Abraham fue justificado por la fe, recibió justicia por la fe, entonces, ¿cómo le fue contada? Dice. Entonces, menciona, dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Entonces el mismo contesta, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, para desbaratar como trabalengua, recuérdese, antes de que, cuando Abraham, hermano, Dios comienza a tratar con Abraham, todavía el pueblo israelita no se había formado. Abraham fue el primer hombre que Dios llamó, por así decirlo, hermano, para agarrar ese pueblo israelita, pero no había ley. Entonces, hermano, si usted lee la historia de Abraham, primero Dios le da la promesa. Dios le da la promesa. Y después que Abraham cree, bueno, recuerden que primero era Abraham, que quiere decir príncipe ungido, y después Abraham, quiere decir, hermano, padre de muchedumbres. Entonces, antes de que le cambiara ese nombre, hermano, Abraham le había creído a Dios. Y Dios le había prometido a Abraham, hermano, que su descendencia iba a ser grandísima. Entonces, como Abraham le cree, entonces dice, entonces viene Dios y lo justifica. Dice, este hombre ha creído mis promesas, entonces por haber creído a mis promesas, lo voy a salvar. Y entonces viene Dios y dice, mira, Abraham, quiero confirmar mi pacto, mi promesa de bendición contigo. Yo la quiero confirmar. Y es donde Dios hace el pacto con Abraham, el cual se llama el pacto de la circuncisión. Ya explicamos que es la circuncisión, ¿verdad? Pero la circuncisión, como dice ahí, dice, como una señal de la confirmación del pacto. Por eso dice, ¿cómo es que le fue contado? ¿Están en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él dice exactamente, no en la circuncisión, o sea, no estaba circuncidado todavía, sino que estaba incircunciso. Acuérdense que cuando hablamos de incircuncisos, estamos hablando de los gentiles. Entonces Abraham, en cierta manera, todavía era un gentil, porque Dios no había escogido al pueblo hebreo para sí. Era un incircunciso, como él dice. Entonces, ¿pero qué dice? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, fíjense, hermano, esto de la circuncisión, por así decirlo, tiene una similitud con lo que es el bautismo en aguas para nosotros los creyentes. Porque fíjense, la palabra de Dios dice que el hombre será justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿verdad, hermano? Dice claramente. Entonces quiere decir que el hombre es salvo por fe, no tiene que hacer nada, solo tiene que creerle a Dios, que dice, hermano, que el que cree en él tiene la vida, y el que no cree en él, la ira de Dios está sobre él. Ese es todo lo que tiene que creer. Pero entonces, cuando creemos, fíjese, cuando creemos, habiendo sido salvos, ahora, hermano, Dios, hermano, crea en nosotros una nueva naturaleza espiritual. Y esa nueva naturaleza, Dios, hermano, va obrando para que la naturaleza natural, adámica que tenemos, hermano, vaya siendo cambiada. Cambiada en el aspecto, hermano, de poder ser sometida a la voluntad de Dios. Entonces viene Dios, hermano, y dice en su palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no está hablando de que el bautismo salva, sino que está hablando que el bautismo es un sello para confirmación de nuestra fe. Por eso se le llama al bautismo un mandamiento de obediencia, porque no es una obligación. El bautismo debe brotar del corazón del creyente, porque el bautismo lo que hace es hacer una anunciación pública de la identificación que tenemos hoy con la muerte de Cristo.
Por eso es que el bautismo, hermano, para poder, hermano, cumplir, por así decirlo, todo su simbolismo en nosotros, debe de, hermano, realizarse de esa manera, porque de la única manera que podemos, hermano, identificarnos con la muerte del Señor es, hermano, que muramos como Él. Y el bautismo es un símbolo. Entonces, cuando usted sabe, hermano, cuando muere el Señor y lo sepultan, por supuesto el muerto, hermano, llega a obtener una posición, hermano, vertical, horizontal, ¿verdad? En esa posición. Y así el muerto es, hermano, enterrado, sepultado. Entonces, por eso el bautismo, hermano, debe ser igualmente. No debe, el bautismo no debe de ser como algunas sectas religiosas lo hacen por aspersión, sino que debe de ser por inmersión, que es la única manera en la que podemos identificarnos más claramente con la muerte, donde somos, hermano, sumergidos en el agua como el símbolo de morir, y al emerger del agua, así como el Señor al tercer día resucita. Cuando nosotros emergemos, o el ministro nos emerge del agua, hermano, estamos simbolizando la, hermano, resurrección a una nueva vida. Pero el bautismo lo que hace eso, hermano, que a través de él le anunciamos a los hombres y a Dios que, hermano, estamos identificados con su muerte y su resurrección. Entonces a Abraham Dios le dijo: bueno, me has creído. Y ahora, como una señal de la confirmación del pacto entre tú y yo, entre tu simiente y yo, vamos a tener este pacto. Y le mandó la circuncisión. Que todos, incluyendo Abraham, hermano, se circuncidaran. Y que todos los hijos de Abraham tendrían que circuncidarse. Y que al circuncidarse, ellos ya formaban parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Pero fíjense, vienen los judíos, el judaísmo, y entonces se entiende mal. Entonces los judíos decían: bueno, basta con circuncidarse para ser hijo de Abraham o hijo de Dios o acreedor de las promesas. Entonces ellos hacen a un lado la fe de Abraham. Y entonces dice, no, dice, basta con circuncidarse. Y esa era la enseñanza que yo daba. Entonces cuando ellos van y se encuentran con creyentes que adoraban a Cristo, vienen ellos y le dicen: ustedes no pueden adorar a Dios, porque si ustedes no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos. Y es donde el apóstol Pablo salta y dice: un momento, ¿cómo que no podemos ser salvos? Si el Señor claramente nos enseña que ningún hombre será justificado por las obras de la ley, sino por el creer con fe. Y entonces dice Pablo: esto lo tenemos que discutir allá en Jerusalén con los que eran columnas de la iglesia. Y entonces van allá y pelean y discuten hasta que al fin le dan la razón al apóstol Pablo, hermano, de que en realidad lo que Dios confirma en su palabra es que, hermano, tanto Abraham como, hermano, David, Moisés y todos los hombres fueron hombres de fe. Hombres que agradaron a Dios, pero por fe, que no pensaron: voy a hacer esto para que Dios me salve, sino que decían: creo en las promesas de Dios, confío en las promesas de Dios y voy a vivir confiando en las promesas de Dios. Por eso dice la Biblia, hermano, de Abraham, dice: él salió sin saber a dónde iba, porque le creyó a Dios. Mire, un ejemplo, hermano, del deseo, por así decirlo, de estar mejor, somos nosotros mismos, hermano. Nosotros venimos aquí porque a nosotros nos habían dicho que esta es la tierra prometida, ¿verdad? Allá se hacen dólares, allá hay mucho dinero, allá te va bien, allá hay trabajo. Hermano, y mira, el solo hecho de endeudarnos para venirnos para acá, eso muestra la fe, la confianza que tuvimos en lo que nos dijeron acerca de este país, y por eso estamos aquí. Porque nos dijeron que aquí íbamos a prosperar, y creo en cierta manera que estamos mejor que como estuviéramos en nuestros países. Pero es la bendición de Dios. Pero eso es lo que hizo Abraham, que sin saber a dónde iba, Dios le dijo: mira, Abraham, te quiero bendecir, pero quiero que me creas.
sal de tu casa, vete con tu esposa, vete con tu sobrino a un lugar donde yo te diré. Y salió sin saber a dónde iba. Le creyó a Dios. Entonces después Dios se le aparece y le dice: mira, porque me has creído, te digo que el galardón que vas a tener es grande. Y le dice: sal y mira las estrellas del cielo. Y fíjese, ese mensaje es hermoso, mi hermano. Porque aquí, hermano, aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo, que Dios es Señor, es Salvador, tanto de judíos como de gentiles, pero todo por fe. Todo por fe. Y lo expone. Luego aquí dice, hermano, si leemos, dice, versículo 11: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Por esa razón, hermano, es que Dios, hermano, justificó a Abraham antes de ser circuncidado. ¿Para qué dice? Para que Abraham fuese padre de los incircuncisos, o sea, usted y yo. Por eso Dios lo salvó antes de circuncidarlo, porque al circuncidarlo ya Dios lo apartó a él como un pueblo especial, a él y a los suyos. Entonces, para que no quedásemos nosotros excluidos, dijo Dios: para incluir al mundo, a los gentiles, voy a salvar a este hombre por la fe, sin haber hecho un pacto con él. Y lo salva primero, para que, como dice ahí, para que él sea padre de todos los creyentes, nosotros, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, ya dijimos, el mensaje para Abraham fue: tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y sale él y creyó. Y viene Dios y dice: mira, si me has creído, te voy a cambiar nombre. Ya no te vas a llamar príncipe, hoy te vas a llamar el Señor de multitudes, Padre de muchedumbres. Y entonces, imagínense, Abraham adopta un nuevo nombre por la fe, hermano. Entonces, imagínense que Abraham le dice: ¿cómo se llama usted? Padre de muchedumbres. Usted ha de tener muchos hijos. No, no tengo ni uno. Imagínense qué fe. Pero ¿qué es lo que hacía Abraham? Abraham, hermano, no confiaba en lo que veía, sino confiaba en lo que esperaba de Dios. En eso confiaba. Abraham dijo: Él es fiel y va a cumplir lo que me prometió. Así que yo me llamo Padre de muchedumbres, dijo. Y creyó. Pero para que él viniese a ser, como dice ahí, Padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a nosotros, dice, la fe nos sea contada por justicia. O sea que hoy le creamos a Dios el mensaje que trae para nosotros. ¿Cuál es el mensaje que trae para nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creen eso? Eso es lo que Dios quiere, para que nuestra fe nos sea contada por justicia. Hermano, y no tengo que hacer algo, y no tengo que sacrificarme, y no tengo que esto y lo otro. Hermano, el ejemplo está claro. Abraham, David, son claros ejemplos. Dios no quiere, hermano, sacrificio alguno humano. Dios no quiere obra alguna humana, sino que Dios quiere es que le creamos, hermano, a su palabra, a su promesa, hermano, y eso es todo. Por eso cuando usted encuentre una promesa de Dios, hermano, haga la suya. Hágala, diga: esta promesa es mía. Si Dios ha dado esta promesa y Él la da para sus hijos,
para la iglesia, entonces yo tomo posesión de esta promesa y la hago mía. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la fe que le agrada a Dios, hermano. La fe que no mira primero y ve las posibilidades humanas. Dice, no, es que humanamente no tengo ninguna posibilidad. Humanamente. Pero cuando hablamos del que llama las cosas que no son como si fuesen, estamos hablando de otra clase de poder, hermano, que es el poder de Dios. Como dice ahí, confió Abraham en aquel que es poderoso y que llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso, hermano, creemos en la creación. Igual, o sea, no había nada. Y Dios dijo, que se haga la luz. Y la luz se hizo. Y no había luz. Si Dios le hubiese preguntado, si hubiesen oído, hermano, humanos, hubiesen, ¿ustedes creen que yo puedo crear luz? Muchos hubieran dicho, está duro, está difícil creer. Y cuando Dios dijo que se haga la luz, y se hizo la luz. Y cuando Dios dijo que se separen las aguas que están arriba y que se separen las aguas que están abajo y que se descubra la seca, hermano, y se hizo. Imagínense, hermano. Porque la palabra de Dios lo habló. Entonces cuando Dios habla, hermano, cuando Dios da una promesa, hay que creerle. Hay que creerle. Por eso dice el Señor, bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. O sea, algunos de nosotros no pedimos pruebas. Decir, bueno, pruébeme que Dios existe y me entrego a Cristo. Algunos otros tontos lo piden. Algunos otros brutos piden más señas. Pero el que le cree a Dios, el que cree que Dios es poderoso, hermano, y que Dios, hermano, se vale por sí mismo para salvarnos y que no necesita ayuda humana, entonces Dios dice, ¿quién quiere ser salvo? El que quiera ser salvo, solamente que crea y yo lo salvo. Eso es lo que hace. Y por eso pone el ejemplo de patriarcas, de hombres, hermano, de renombre para los judíos, para enseñarles a ellos que tanto Abraham como David fueron, hermanos, justificados por la fe y no por las obras. Para que nosotros tampoco, hermano, impongamos a la gente. No, mire, si usted quiere ser salva, quítese eso. No, es que si usted quiere ser salvo, deje de hacer eso. Como que si, hermano, el hombre primero tiene que cambiar para luego venir a Dios. No, Dios quiere que así como estamos, como Él nos llama, que así vengamos. Si Él va a tener que, hermano, transformar, cambiar nuestro carácter, Él lo va a hacer. Si Él, hermano, se va a valer, hermano, de nuestras aptitudes, hermano, lo va a hacer. Pero eso será Dios. Pero lo que Dios quiere es que comprendamos eso, hermano. Que el evangelio lo que muestra es una sencillez donde la mujer que quiere ser salvo, lo único que tiene que hacer es creerle a Dios. Hacer lo mismo que hizo Abraham, simplemente le creyó a Dios. Y por eso le decía, hermano, cuando Dios menciona, hermano, los tipos de descendencia que tendría Abraham, no solamente le hace mención de la descendencia terrenal, sino de la descendencia espiritual en sentido figurado. Porque cuando le dice a Abraham, sal fuera, le dice, y mira el cielo, cuenta las estrellas. Está hablando Dios que haría de Abraham una descendencia espiritual, que es lo que San Juan capítulo 1 nos dice. En San Juan capítulo 1 dice claramente, ¿verdad?, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, a los judíos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No dice a los que hicieron obras, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que nosotros somos, hermano, la descendencia espiritual de la cual el Señor habló a Abraham. Le dijo, mira el cielo. Será una descendencia espiritual. Pero también le dijo, mira la arena. Mira la arena.
Y la vio. Y era, dice, como la arena del mar, así será tu descendencia, la descendencia terrenal, o sea, los judíos. Que lo iba a ser padre tanto de una descendencia espiritual como de una descendencia terrenal como los judíos. Que por supuesto a la postre vendrán a ser también una descendencia espiritual porque se van a convertir a Dios. Pero entonces dice, en el versículo 12 dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, aquí, hermano, para los judíos, realmente, por así decirlo, es una bofetada. Porque el Señor aquí les está diciendo a través del apóstol Pablo de que la salvación no es porque se es circuncidado, sino que lo que Dios quiere es que se obedezca, que haya una relación con Él, una vida de obediencia en fe. Entonces ve que dice, hermano, que no que imiten la circuncisión de Abraham, sino que imiten las obras, que sigan las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Y cómo caminó Abraham? Caminó por fe, ¿verdad? 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 Entonces todo lo que Abraham hizo fue por fe. Entonces eso es lo que le dice. Yo no quiero, dice Dios, que ustedes crean que por circuncidarse ya yo los voy a salvar. No, lo que yo quiero es que ustedes, circuncidados como judíos, sigan las pisadas de fe de Abraham. Y esas pisadas Dios quiere que tanto circuncisos como incircuncisos, o sea, judíos como gentiles, sigamos una vida de fe. Una vida de fe. Por eso, mire, la gente dice, ay, lo voy a pensar. Es que, ay, yo sé que si me hago cristiano, tengo que dejar muchas cosas. Es que si ya me hago cristiano, van a querer que venga todos los días a la iglesia. Es que si me hago cristiano, ya van a andarme visitando. Es que si me hago cristiano, dicen que los cristianos le piden todo el dinero a uno, porque eso hasta lo dicen, ¿verdad? Si me hago cristiano, dicen que los cristianos ya no pueden comer esto o lo otro. Entonces, y pensamos, hermano, en que ser cristianos, llegamos a pensar en que ser cristianos resulta ser como un gran sacrificio, ¿verdad? Dice, no, otros dicen, no, el cristianismo es para viejitos ya, que ya disfrutaron su vida, que ya no tienen nada que hacer. Otros dicen, no, el cristianismo es para los borrachos, esos que no pueden cambiar. Otras dicen, no, el cristianismo es para las prostitutas, para que dejen esa vida de bajeza. No, hermano, el evangelio, el cristianismo es para todos. Porque Dios no está pidiendo obras, ni sacrificio, ni que dejemos o que no dejemos, o que hagamos o que no hagamos. Lo que Dios dice, hermano, que sigamos las pisadas de Abraham, que le creyó a Dios y vivió por fe. Eso es todo. Que digamos, esta es la promesa de Dios, conforme a esta promesa vamos a caminar y vamos a vivir agradando a Dios, honrando a Dios y esperar de Él su bendición. Eso es lo que hicieron ellos. Agradaron a Dios no porque ellos pensaron que eran obras para ganar el favor de Dios, sino que pensaron que Dios era tan digno de honrarle con la vida, de honrarle con los hechos, porque Él es santo. Por eso dijeron ellos, Dios es santo y yo tengo que honrar a Dios porque Dios es santo. No porque ellos dijeron, si yo hago esto voy a tener contento a Dios y me va a bendecir. No, Dios no bendice con condiciones, sino que Dios bendice a quien quiere bendecir. Por eso a Moisés, cuando Moisés le dijo, Dios mío, salva a este pueblo, Señor, no lo castigues, son rebeldes. Es cierto que son rebeldes, pero no los castigues. Dios le dijo, mira, Moisés, voy a castigar a quien tenga que castigar y voy a salvar a quien yo tenga que salvar, porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino que todo depende de mí, que tengo misericordia, le dijo. Ya no dijo nada Moisés.
Esto que está explicando aquí el apóstol Pablo, de que no importa si es judío, tiene que seguir las pisadas de fe de Abraham. Si es gentil, tiene que seguir las pisadas de fe de Abraham. No importa quiénes seamos, de qué raza seamos, tenemos el ejemplo de ellos que Dios nos dejó para que los siguiéramos. Dice versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, no por la ley, ya dijimos. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, cuando la ley fue dada a los judíos, ya habían pasado 430 años. Abraham estaba bien muertito. Bien muerto. O sea, no había ley. Entonces, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, no había ley. No había ley para que Abraham dijera, pues es que he transgredido la ley de Dios. No había ley. Sin embargo, Dios le dio la promesa de que su descendencia sería grandísima. Luego agrega en el 14, porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, los judíos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Dice, si entonces la promesa es para los que son de la ley, entonces Abraham queda excluido, porque Abraham recibió la promesa estando fuera de la ley. Por eso dice, si la promesa es por los que tienen la ley, por los judíos, entonces Abraham no es cubierto por la ley, porque estaba antes de la ley. Entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham queda anulada. Pero dice, no, es que la promesa le fue dada a Abraham antes de que hubiera ley. Por eso, fíjese, antes de la ley, y Dios, dice, le contó su fe por justicia. Ahora, aquí vamos. Por eso lo decimos, mi hermano, todas aquellas corrientes religiosas que quieren justificarse por obras, como por ejemplo, bajo el Antiguo Testamento hay sectas religiosas como los testigos de Jehová, los adventistas. Son corrientes religiosas, por decir algunas, hermano, que enseñan que el hombre tiene que ser salvo por obras. O que el hombre no puede hacer algo porque la ley de Dios lo dice. Fíjense. Y aunque los judíos, hermano, cuando se trata de guardar, voy a decir, por así decirlo, el séptimo día, porque los judíos sí guardan el séptimo día como debe de ser. Mire, los judíos, mire, el sábado, los judíos, mire, ese día no se bañan. No encienden luz, fósforo, ni luces de ninguna manera. Si tienen que ir a un lugar, van caminando, pero no se suben en sus carros, porque ellos guardan el sábado. No comen, hermano, durante las 12 horas del día. Ahí están. Pasan, hermano, en su sinagoga todo el día sábado. O sea, los judíos, ellos sí guardan el sábado como debe de ser, pero no por eso el Señor dice que son salvos. Él dice, no, es que la promesa no fue dada bajo la ley. O sea, el hombre no tiene que guardar ningún mandamiento de la ley para ser salvo, porque no había ley todavía cuando Dios dio la promesa. Entonces, como no había ley, la promesa, o sea, el pensar que la promesa fue por la ley es absurdo. Por eso en Hebreos enseña claramente y dice que la ley, aunque la ley era santa, justa y buena, fíjese, la ley era santa, justa y buena. Pero como era santa, justa y buena, no hay ni un hombre que sea santo, justo y bueno para cumplirla. Entonces viene Dios y dice, como la ley era ineficaz, viene Dios y dice, esta ley no sirve, porque lo que trae la ley es ira. Porque es lo que trae. Transgredir la ley de Dios implicaba la ira de Dios, el castigo de Dios. Entonces la ley lo que traía era que Dios se enojara. Entonces Dios dice, no, lo que yo quiero es salvar a los hombres, mostrarles a los hombres que los amo, que por gracia los quiero salvar. Quitemos la ley, no sirve para nada. Y entonces viene y hace salvo a los creyentes por la fe y la gracia. Entonces, ¿qué sentido tiene que le impongamos a la gente obras de la ley si la ley ni siquiera había sido dada cuando Dios dio la promesa de ser salvos por fe? Entonces nosotros no podemos, hermano, imponerle a la gente condiciones para ser salvos.
Claro que la Biblia habla, en las enseñanzas apostólicas habla, hermano, de cómo los que hoy somos hijos de Dios debemos de vivir si es que hemos nacido de nuevo. Eso es lo que habla de la nueva vida en Cristo, pero no de que hay que vivir así para ser salvo. No, vivimos así porque somos hijos de Dios. Por eso vivimos así, por eso es que Dios nos exige, porque somos sus hijos. Como Padre amoroso, santo, bueno, exige que también nosotros seamos santos y buenos. ¿Verdad, hermano? Entonces ahí dice, versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, como no hubo ley, no hay de qué culpar a Abraham, porque no había ley, ni obras. Dios no pedía obras, simplemente Dios le dijo: Abraham, te quiero bendecir. Y Abraham dice: gracias. Abraham, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Gracias, Padre bueno. Como la arena del mar. Gracias. Tendrás hijos. Gracias. Aleluya, qué bueno eres. Jamás Abraham, hermano, en cierta manera él como si dudó, ¿verdad? Pero Dios confirma su duda y le dice: mira, te voy a confirmar, por si no crees te lo voy a confirmar. Pero Abraham le creyó a Dios. Y como dice la escritura, esperanza contra esperanza, hermano. Él se vio ya mayor, vio a Sarita ya mayor, estéril, fuera de la costumbre de las mujeres, todo iba en contra. Pero como él dice, le creyó a aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Le dijo: cómprate una cunita, le dijo, que sea para varón, le dijo, porque va a ser varón. Haz el baby shower para varón, porque va a ser varón. Así que ya le todo con ropita y todo, ve a Toys R Us y compra ropita para varón, le dijo. Porque iba a ser varón, fue varón. Porque eso es lo que le dio. Y Abraham creyó, salió corriendo al Walmart a comprar ropita para varón, que es la más barata, y se la compró porque le creyó a Dios. Entonces ahí dice, versículo 16, por tanto dice, es por fe. Ahí lo confirma, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es por fe, no es por obras. Entonces, como les digo, las corrientes religiosas, como la fe, esa secta de solo Jesús, que ellos dicen: no, si no se bautiza en el nombre de Jesús, no puede ser salvo. Si el bautismo es obra, y el Señor dice que el hombre es justificado por la fe, no por obras. ¿Por qué vamos a decir que si no se bautiza por este otro nombre no puede ser salvo, cuando dice que es por fe? ¿Por qué? O porque hay gente que dice: mire, a mí me bautizaron cuando iba con los mormones, entonces ¿vale ese bautismo o no vale? Es que el bautismo, hermano, la obra, la acción que no se hace por fe, no sirve de nada. Es como el catolicismo. El catolicismo lo que enseña, fíjese lo que enseña el catolicismo, por si usted no lo sabe, es que, hermano, las personas que dentro del, que se adhieren al catolicismo romano son adheridas cuando los bautizan, cuando los llevan ahí los padres, hermanos, ya tiernitos ahí, entonces les tiran el chorrito de agua y entonces ahí dice: ya en el nombre de Dios yo te bautizo y en el nombre te pongo chorizo postizo. Pero así, eso es ellos. Pero dice: ahora ya es un hijo de Dios, dice. Ahora ya es un hijo de Dios porque ahora ya forma parte de la iglesia, porque ya se bautizó. Pero ¿quién de ustedes lo bautizaron siendo niño y ni siquiera se acuerda del agua que le echaron? Porque no va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero dice: ahora ya se bautizó, ya forma parte de la iglesia de Dios. No, el bautismo es a obra. Y el Señor dice que somos salvos por fe. Ahí dice: por fe. El cual, dice, hablando de Abraham, dice: el cual es Padre de todos nosotros. Y luego dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, o como si son. Entonces Abraham lo único que tuvo que hacer es creer. Entonces cuando Abraham circuncidaba a los suyos, él les decía: esto que estamos haciendo
es la confirmación del pacto de Dios. Pero tenemos que vivir por fe y agradar a Dios por fe y caminar por fe. Eso es lo que enseña. Y por eso era la gran defensa del apóstol Pablo. El gran bastón de defensa de Pablo era Abraham y David. Y le decía: a ver, judíos, refútenme esto. Lean de Abraham, lean de David. ¿Cómo fueron justificados? ¿Bajo la ley? ¿O por las obras? ¿O por fe? ¿O por creer por fe? Ellos miraban que claramente ahí decía o dice que fueron justificados por fe. Y nada más. Entonces, hermanos, si a usted alguien le ha dicho que para ser salvo necesita quitarse el bigote, déjese ese mostachón como quiera. O que tiene que dejar aquí, que dejar allá. No, hermano, es que, mire, si venimos sucios y si venimos enlodados, Él se va a encargar de limpiarnos. Si venimos mañosos y, hermano, con cosas ahí, Él se va a encargar de transformarnos. Pero no pensemos que necesitamos primero cambiar, primero dejar las cosas malas para luego venir y entregarnos a Cristo. No, eso no, porque el hombre no tiene potestad ni poder para cambiar a otro hombre. El único que puede cambiar al hombre es Dios, ¿verdad, hermano? Es Dios. Entonces vengamos a Él, como el Señor dijo: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Fácil. Usted está cargado del pecado, cansado de pecar, venga a Cristo, Él lo va a hacer descansar. Por fe. No tiene que hacer nada, solo crea que esa carga del pecado que le agobia, el único que la puede quitar es Cristo. Es el único. Y es la promesa de Dios. Y cuando venimos a Dios, el Señor dice: mire, a los que se entreguen a mí, tienen que interrogarlos a ver qué malandrines son. ¿No? Aquí nadie puede decir que cuando se entregó a Cristo dijimos interrogarlo ahí. No, y diga la verdad: ¿quién es usted? Asesino, criminal. Diga la verdad, ¿a cuánto le ha robado? Jamás. Porque la Biblia enseña que somos salvos por fe y por gracia. Si somos lo que somos, Dios lo sabe y Él se va a encargar de que su sangre preciosa nos limpie, ¿verdad, hermano? Entonces, por fe. Y eso es lo que el mensaje que les manda a los romanos, que el mensaje que Él lleva es un mensaje de gracia. Que no hay que hacer obras para ser salvos. Y si quieren ejemplos de judíos, les tenemos ejemplos de judíos como Abraham y como David y como Moisés, que todos ellos vivieron por fe. Ahí están los ejemplos, grande nube de testigos, dice el apóstol Pablo. Para que no pensemos, hermano, ni nos dejemos engañar pensando que hay que hacer ciertas cosas para ser salvos, que hay que dar tanto de dinero para ser salvos. ¿Quiénes quieren ser salvos? ¿Quiénes quieren que Dios los bendiga? Entonces, ¿cuántos quieren que Dios les dé 1 millón? De 1,000 a Dios. Venga, una ofrenda de $1,000. El que quiere 1 millón, venga. Dios ha prometido. Hermano, eso es chantaje y es mentira. Si Dios nos va a bendecir sin que le demos o que le demos, pero Él nos va a bendecir porque Él quiere bendecirnos. Pero no por, hermano, la promesa de un hombre que, hermano, se está aprovechando de nuestra necesidad o de nuestro deseo de tener dinero para decirnos que si le damos a Dios, Él nos va a dar. Como que si Dios, hermano, está negociando con nuestro dinero. No. Si Dios dice en su palabra que Él tiene guardadas las riquezas del rico para los que le temen, ¿usted hará esa promesa? Y dice: Dios mío, tú dices en tu palabra que tú guardas la riqueza del rico y me la vas a dar a mí. Entonces yo quiero riqueza para honrarte. Y Dios lo va a hacer. Pero usted dice: ¿cuánto tendré que darle a Dios para que me dé 1 millón? Entonces quiero ver como entonces el diezmo de 1 millón son 100,000. Le voy a dar 100,000 para que me dé 1 millón. Con Dios, hermano, las matemáticas así no valen. Lo que vale delante de Dios es la fe. Es la fe. Y Abraham fue rico, tenía oro, tenía plata, ganados, riquezas. Pero eso no se lo subió a la cabeza y decir: ya soy rico, no tengo necesidad de nadie, tengo mucho dinero, suficiente para tener mi vejez tranquila. ¿Qué me importa Dios? No, Abraham dijo: tenemos que vivir por fe. Quien nos bendice es Dios, quien nos da todo es Dios, quien nos mantiene con vida es Dios, quien me da el trabajo es Dios, quien me ha dado mi esposa y mis hijos es Dios. Todo se lo atribuía a Dios y a su gracia. Amén, hermano. Así es que ahí está. ¿Es esta bienaventuranza para los judíos solamente? No, para nosotros también. Que lo único que tenemos que hacer, hermano y hermano, es creerle a Dios. Créale a Dios.
tírese de rodillas, de cara, como usted quiera, y dígale: Dios, creo en tu palabra, creo en tu palabra, creo en tu promesa que eres fiel. Y recuerde: Dios mío, tu palabra dice, tu promesa dice. Y entonces Dios se va a acordar que es cierto que Él lo dijo, y Dios lo va a hacer, porque Él lo dijo, ¿verdad, hermano? Si lo hubiera dicho un hombre, no lo creeríamos ni lo estuviéramos predicando, pero lo dijo Dios, por eso lo creemos. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Padre bueno. Gracias, gracias, Padre bueno, porque no necesitas ni un centavo, ni un millón de nosotros para que podamos ganar tu favor, Señor, sino que tu promesa, tú la das por fe. Tu promesa, tus promesas son para los que queremos creerte, Señor, para los que creemos que tú eres fiel a tu palabra, para los que creemos que eres poderoso y que llamas las cosas que son o que no son como que son. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno. Gracias porque eres fiel, porque has cumplido tu palabra, salvándonos sin pedirnos nada a cambio, Señor. Gracias. Te damos gracias infinitas por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre bueno.